Doctor, una tragedia sin precedentes. Siempre cuando hablamos con figuras, ministros o cualquier personalidad, cuando se habla de una tragedia, siempre destacan que una muerte es mucho. Imagínense ya cuando estamos hablando de 226 personas muertas. Se habla de que el Ministerio Público inició las investigaciones, entonces, en términos legales, ¿qué se puede esperar en los próximos días? ¿Cómo proceder en este tipo de casos? Las personas, son 226 familias afectadas. Mucha gente dice, bueno, pero me hablan de que justicia, pero ¿cómo yo puedo proceder? ¿Qué es lo que se debe hacer? Sí, nuevamente, gracias. Fíjate, en este caso específico, el Código Penal de la República Dominicana establece lo que es los delitos culposos. Desde el punto de vista jurídico, aquí estamos hablando de un delito culposo que está tipificado en el artículo 319 del Código Penal. Cuando ya hablamos de delito culposo, estamos hablando de negligencia, torpeza, imprudencia e inobservancia. Eso desde el punto de vista penal. Pero desde el punto de vista civil, el Código Civil establece que todo hombre que hace un daño a otro tiene el deber de reparar ese daño. Pero más adelante el mismo código establece lo relacionado a que si por causa de la persona actúan de manera de inobservancia, de manera torpe, de manera negligente, ocasiona un daño, esa persona tiene el deber de reparar ese daño. Pero lamentablemente es un hecho que ha causado mucha tristeza en República Dominicana. Pero hay que aplicar la justicia, el Ministerio Público va a investigar. Se nombró una comisión para evaluarlo por qué esa situación, y vamos a esperar entonces qué va a decir esa investigación. Pero yo tengo entendido que el Colegio de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, la ley establece que ellos son los consultores en este caso específico para hacer un experticio con relación al lugar donde hubo la tragedia. Entonces, no veo en realidad si el CODIA va a participar en ese experticio, porque ya se nombró una comisión. Inclusive el director de evaluaciones sísmicas y también de infraestructura y edificaciones ha dicho que se va a realizar una investigación y que posiblemente eso dure 3 meses para investigarlo. Entonces, desde el punto de vista de lo que usted ha mencionado ahí, lo que establece el Código Penal, se puede proceder penalmente contra los responsables de esta tragedia. Sí, se puede proceder penalmente haciendo lo que nosotros denominamos una querella penal con constitución en autoría civil. Fíjate que el 319 solamente impone pena de 3 a 2 años. Por eso es que es un delito prácticamente en que la persona no tuvo la intención de cometerlo, que no hubo dolo, en otras palabras. Que es diferente, por ejemplo, cuando dice el Código Penal que el que voluntariamente mate a otro se hace de homicidio. Ha habido un acto voluntario de esa persona de cometer el ilícito penal. Diferente acá. Aquí ha habido tal vez una negligencia, una inobservancia con relación a la evaluación previa a la edificación para determinar si hubo algún fallo o había algún fallo con relación a la estructura. Ay, yo iba a hacer una pregunta, pero ahora me surgió a medida que el doctor iba hablando. ¿La negligencia entonces no se tipifica como involuntario o voluntario? ¿Cómo es eso? No, involuntario. Porque cuando hablo de negligencia, torpeza, imprudencia e inobservancia, es que la persona no tiene, como decimos nosotros los abogados, el ánimo necano, o sea, la intención de hacer el daño. Y yéndonos a un ejemplo, por ejemplo, si hay una persona que está limpiando un arma de fuego aquí, una pistola, ¿verdad? Suponiendo un ejemplo de delito culposo, y de repente está manipulando, se saca un tiro y él, una persona lo mata, ya ha habido una inobservancia, ha habido una imprudencia de esa persona con relación a lo que está actuando. Pero él tenía el ánimo de ocasionar ese daño. No. Es lo que ha tratado de manera negligente. No ha observado que aquí vemos personas que posiblemente con un bien jurídico protegido, y él no ha tenido la delicadeza con relación a esto de tomar las precauciones del lugar. Doctor, en este caso es bueno aclararle a la gente o explicarle de qué estamos hablando cuando mencionamos proceder de manera penal y también proceder de manera civil.
Correcto. porque son términos muy técnicos de los abogados, de la justicia, y que la gente a veces se queda en el aire. Ok. La víctima, los que han sufrido el daño, pueden querellarse, hacer una querella, como nosotros decimos, con constitución de autoridad civil ante el Ministerio Público, para que el Ministerio Público entonces ejerza la acción y haga la investigación del lugar. Pero hay que tener en cuenta que el Código establece que el Ministerio Público puede actuar de oficio, independientemente de la persona se querellen o no. Puede suceder también que la víctima, la que ha sufrido el daño, en vez de irse a lo penal, se va a lo civil, porque lo que está buscando es el resarcimiento del daño desde el punto de vista económico. Ok. Ay, yo tenía la otra pregunta que yo tenía de antes de la anterior que hice es, estamos hablando de 226 muertes hasta este momento. Esto se puede acumular, porque usted hablaba ahorita de que cuando usted hace un homicidio involuntario a una persona, pero estamos hablando de muchas. ¿Qué esperamos de esto, doctor? No es la cantidad de personas que hayan muerto, porque el código no establece la cantidad. El código lo que se refiere es al ilícito cometido por la persona, independientemente haya 200, 300 personas, es un deber de la autoridad competente hacer la investigación del lugar y se entiende que ha habido dolo, que ha habido intención, o si no ha habido dolo, entonces ellos van a proceder a apoderar un tribunal o para contención de una medida de coerción en caso de, pero en realidad no importa la cantidad de personas, no importa. Ustedes se recuerdan, perdón, lo que pasó en la Máximo Gómez. Sí. Sí. Sí, El esquina desplome 20, del paso a desnivel. y del nivel. 27 con Gómez. Sí, ahí hubo víctimas, ¿verdad? Y a 15 de posibles demandados, el Estado Dominicano, que es responsable. Si no se toma la medida de previsión, y eso es algo muy importante, así lo establece la jurisprudencia española con relación a una edificación, esta persona es sujeta de ser sometida. Eso es algo sine qua non para esto. Si ustedes me permiten, lo que dice, por ejemplo, el Código Civil, en su artículo 1386, para que ustedes tengan una idea, para citarlo textualmente, si me lo permiten. Sí, claro. A ver qué dice, mira. Si yo busco aquí el artículo 1386 del Código Civil, establece lo siguiente: el dueño de un edificio es responsable del daño que cause su ruina cuando ha tenido lugar como consecuencia la culpa suya o por vicio en su construcción. Fíjate, por vicio en su construcción. Yo tenía entendido que como ya habían comentarios que sucedió un evento allá y quizás la estructura no estaba bien adecuada para hacer el tipo de evento. Y también se rumora que tenía muchas arriba que podría también causar ciertas situaciones con relación a la edificación. Pero en este caso específico, valga la redundancia, hay que someter en caso de a la persona dueña del edificio. Pero por más que se someta, doctor, en términos penales, entonces se podría estar enfrentando, en caso de que se demuestre la culpabilidad, a 3 años como pena máxima. 2 años. 2 años. Pero si hay que explicar algo, Frederick, y yo no sé si tú quieres entrar ahí, doctor, que es de ayer para acá, se ha dado a conocer que el YECSE estaba constituido como una empresa de varios accionistas donde no era solamente Antonio Espaillat, que es la cara, quien se conoce como propietario. Habían otros propietarios y que es como se dice, no recuerdo el nombre, en este caso el representante legal viene siendo la empresa, el nombre de la empresa y no una persona en específico. Mire, la persona jurídica, la persona moral, uno hace una constitución, una querella penal con constitución en autoridad civil, pero involucrando a la empresa. Ahora, la persona que está a cargo, que es responsable ante la sociedad, generalmente el gerente general o el presidente de la compañía. Pero a la compañía se le puede condenar a pena, a una cuestión pecuniaria de dinero. Pero tú no le vas a poner, por ejemplo, a la compañía X, vamos a condenarla, qué sé yo, a 4 años, a 2 años. No. Pero es ilógico, ¿te entiendes? Mire, en este momento es comprensible el clamor popular. Usted sabe que cuando pasan casos así, el público, la gente, la ciudadanía, el pueblo, lo que quiere es ver al posible causante de esta tragedia
preso, para decirlo en palabras llanas. En nuestro código penal, nuestro código civil, se contempla prisión si se llega a probar, ya sea que por negligencia, de que ellos sabían que había un problema ahí, no le permitieron que seguir recibiendo público sabiendo que la estructura tenía problemas. Si se puede probar eso, les conllevaría prisión, porque hay que ponerse en lo que está pidiendo la gente, que siempre, la mayoría de veces está distorsionado de lo que dice la ley, pero la gente quiere ver gente presa. Todo va a depender del proceso investigativo que realiza el Ministerio Público. Tengo entendido que la Procuraduría General de la República nombró una comisión para investigar el hecho. En caso de que el Ministerio Público entienda que debe estar con una prisión preventiva, él la puede solicitar. Pero también puede solicitar que se le imponga una garantía económica, impedimento de salida, arresto domiciliario, entre otras consideraciones que establece el Código Procesal Penal en el artículo 226. Pero ya esto va a estar opción del Ministerio Público. Por lo regular, cuando son esos tipos de eventos, delitos culposos, es muy difícil. Generalmente el Ministerio Público no pide prisión preventiva. Y si la pide, ¿verdad?, la defensa técnica del imputado hace una serie de observaciones y el juez no acoge tal vez la solicitud del Ministerio Público, porque hay que entender algo, y ya hay jurisprudencia en cuanto a esto de la Suprema Corte de Justicia. Los pedimentos del Ministerio Público no atan a los jueces. No atan a los jueces, porque los jueces son soberanos en tomar sus decisiones. Muchas veces el Ministerio Público pide prisión preventiva y el magistrado tal vez dice no hay ese peligro de fuga, no hay esto. ¿Por qué ponerle prisión preventiva si puede estar en su casa, si puede estar con arresto domiciliario? Pero eso no ata al juez. Todo va a depender de lo que diga el magistrado y evalúe la situación con relación al caso de la especie. Doctor, y en términos civiles entonces, ¿establece el código la indemnización que puede recibir cada uno de las personas que decida querellarse o demandar? No, el Código Civil no establece monto. No establece monto. Tú puedes pedir, por ejemplo, X cantidad de dinero, puedes pedir, qué sé yo, 10 millones, 5 millones de pesos, algo así. Pero eso también está sujeto a la soberana apreciación de los magistrados. Porque, por ejemplo, tú cuantificar lo que es un daño moral desde el punto de vista económico, Sí. es imposible, porque el daño moral, ¿cómo tú lo vas a cuantificar desde el punto de vista económico? Ahora, tú puedes decir un daño económico, y tú puedes cuantificarlo porque tú vas a decir, bueno, el niño quedaron huérfanos, la esposa está viuda, no va a saber cómo hacerse. Ya hay magistrado ahí también es soberano de imponer la indemnización que él entienda correcta, pero no una cuestión de que yo vi por ahí que pidieron una indemnización de 25 mil millones de pesos. Pues uno puede pedir como abogado lo que uno quiera, pero los jueces son los que determinan si verdaderamente procede o no. Doctor, y en esos casos, por ejemplo, a la hora de dar asistencia y rescate, el gobierno, las autoridades tuvieron que disponer de los organismos de socorro, personal médico, y eso incurre también en el gasto de cientos de millones de pesos. A la hora de llevar el caso a los tribunales, si así lo quisiera el Estado, pudiera también demandar en este caso a los responsables. Podría suceder porque tenemos casos específicos en relación al área de la corrupción, porque el Estado Dominicano contrató abogados para que los representen. El Estado Dominicano puede buscar abogados para que los represente en este caso específico y pedir aspectos pecuniarios, así como también pedir condena desde el punto de vista penal. Pero el Estado tiene todo el derecho de constituirse, ya sea penalmente o civilmente. Y también entonces esto acarrearía demandas contra el Estado, porque hay instituciones que se supone que deben velar por el buen funcionamiento de las estructuras del país, de las infraestructuras. Entonces ahí la gente también ahora ha salido a relucir que no es una edificación que no contaba, quizás son especulaciones todavía, con los permisos
o las inspecciones necesarias para el tipo de actividad que se desarrollaba ahí en el lugar. Fíjate, con relación a la edificación, tú sabes que esta obra pública, que está inclusive planeamiento urbano del Ayuntamiento del Distrito Nacional, que deben de darle seguimiento a ciertas edificaciones. Pero eso es una cuestión eminentemente privada, ¿verdad? Que el lugar está eminentemente privada. Tal vez, quizá, el Estado Dominicano también inobservó con relación a ese caso, porque ya el rumor ya decía que estaba cayendo arenilla. Inclusive yo vi ahí en TikTok que el mismo Anthony Santos una vez que estaba allá hace muchos años, dijo, pero se va a derrumbar. O sea, ya venía desde el punto de vista de construcción con ese vicio, ¿verdad? Y automáticamente si el Estado, obra pública, el ayuntamiento, observó esta cuestión, tenía obligatoriamente que intervenir en ese caso para que hicieran las correcciones del lugar. Usted sabe, doctor, que me llega a la mente ahora de esto de la responsabilidad que pudiera tener el Estado. Yo entiendo que es que no hay un marco jurídico para esto, porque en mi caso, la experiencia que tengo, yo tuve un accidente en 2017, creo que lo hemos hablado ya. Dicen que la carretera del Nordeste, la Juan Pablo II, tiene serios vicios de diseño y de construcción. Entonces yo tuve un accidente ahí donde casi pierdo la vida y donde hubo fallecidos. Lo digo públicamente porque es algo que yo lo he hablado. Y me dicen que si hubiese sido en otro país, yo hubiese podido demandar al Estado Dominicano porque yo no tuve culpa. O sea, a mí en la carretera yo siento que hizo que yo me deslizara. Yo sentí que la carretera me tumbó. Así era que yo decía, la carretera me tumbó. Ok. Sí, se puede hacer una querella en contra del Estado Dominicano desde el punto de vista civil, buscando el resarcimiento Hoy a tiempo todavía. De daño. Yo creo que no. Hay jurisprudencia de que alguien le haya ganado, haya demandado al Estado y haya ganado causa. Sí, hay jurisprudencia. El Tribunal Superior Administrativo ha establecido jurisprudencia con relación a eso. Pero lo que dice aquí la distinguida colega, vamos a poner un ejemplo. En Estados Unidos, cuando está nevando, ¿verdad? Fíjate que el Estado siempre es precavido, siempre está quitando la nieve, porque si una persona se cae, ¿verdad? Ahí se rompe un pie, se rompe una pierna, automáticamente demandan. Porque es responsable del Estado mantener el área libre de nieve, esta cuestión. Pero si el Estado no lo hace, lamentablemente, eso sucede a cada rato en Estados Unidos, que demandan. Sí. Por esta negligencia y inobservancia de parte del Estado, del gobernador o del distrito. O sea, doctor, que si yo voy en la calle y hay una tapa de alcantarilla. Una alcantarilla sin la tapa y mi vehículo cae ahí, se daña un amortiguador y una goma, yo puedo demandar a la institución correspondiente. A la institución correspondiente, exactamente, porque tenga el deber de verificar si eso está bien o está mal. Entonces, y es una responsabilidad del Estado per se, en relación a eso. Pero yo quería referirme a la cuestión del experticio. Y es, por ejemplo, que tú sabes que cuando sucede un evento de esta naturaleza, generalmente lo que hacen es que ponen cinta, ¿verdad?, alrededor de donde ocurrió el evento. ¿Para qué? Para proteger el área, para que el área no se contamine de cualquier investigación que se vaya a realizar. Entonces, en este caso específico, eso es mi modo de pensar, eso es mi modo de ver. Va a ser un poco difícil, aunque yo no soy ingeniero ni nada de eso, de verificar en verdad la situación. Porque, por ejemplo, hay parte de los escombros que están en la feria ganadera. Y hay parte de los escombros que están en Santiago. Y eso está totalmente limpio ahí. ¿Qué era lo correcto? Tratar todo lo humanamente posible, porque primero está la vida, está la persona, de sacar todo el mundo ahí, quitar aquí, quitar allá, quitar. Y una vez que se determine que no había nadie ahí, dejarlo más o menos intacto, grabar todo, tirar fotos de la situación, pero prácticamente tú ahí estás así llano. Sí, eso está limpio. Está limpio. ¿Tú entiendes? Entonces ya es una situación que va a ser un poco tal vez Se difícil. contaminó la escena, doctor. Para mí sí. Para mí sí. Para mí sí. Vuelvo, te reitero, ¿hasta qué punto, desde el punto de vista jurídico, valga la redundancia, va a tener efecto jurídico el informe de esa comisión? Si por ley el CODIA es la responsable de verificar eso, ese experticio. Y además no es mucho tiempo, 3 meses, doctor, para hacer el levantamiento. Ya la gente como que en 3 meses va soltando un poco el tema. Sí, yo estaba hablando ayer con una persona de derechos humanos en mi oficina, que estábamos conversando. Él me dice a mí,
Mire, doctor, cuando una cosa no se quiere dar, que formen una comisión. Dice, Sí. Uno se ríe, pero es siempre verdad. una comisión. Y la comisión dura 2 años, 1 año, y no rinde. Pues ya cantaron 3 meses para hacer la evaluación de los de la escombros. evaluación de los Doctor, entonces para que el proceso tenga éxito en la justicia y no se caiga, no se desvanezca en el tiempo, ¿qué es lo más recomendable que pueden hacer los familiares de las víctimas en este momento, desde el punto de vista legal? Desde el punto de vista legal, la víctima, o sea, la que han causado, los que han sufrido el daño, te reitero, pueden ellos querellarse, poner una querella con constitución en actor civil. ¿Por qué una querella penal con constitución en actor civil? Cuando hablamos de querella penal, lo que se está buscando es la imposición de una pena. Pero cuando hablamos desde el punto de vista civil, como yo expliqué aquí una vez, lo que está buscando es un resarcimiento económico por el daño ocasionado por la persona que cometió el ilícito penal. Es de suma importancia que ellos se querellen, porque alguna vez puede ser que el Ministerio Público no toma la acción tan rápidamente, pero una persona que se constituya en querellante de acto civil puede él mismo iniciar relacionado a la acción pública, acción privada y todo, sin que el Ministerio Público vence la inacción del Ministerio Público. E inclusive, uno como abogado, algunas veces, cuando se canta, por ejemplo, medida de coerción de 3 meses de prisión preventiva, uno lo que hace es que constantemente está visitando el Ministerio Público. Y le dice al Ministerio Público, mire, está llegando el plazo. Mire, el Ministerio Público, tú no has presentado acto conclusivo. E inclusive uno va más lejos. Uno como querellante y actor civil puede presentar una acusación independientemente del Ministerio Público, porque el Código Procesal Penal así lo establece. Y no solamente destacar que no solamente las víctimas mortales, también las víctimas las personas que resultaron heridas también pueden. También, claro. Sí. Pueden querellarse los hijos, las esposas, los hermanos en caso de, ¿entiendes? O sea, personas que han sufrido el daño desde el punto de vista jurídico. Doctor, ¿y los vecinos? Porque los vecinos estaban al grito con el tema de los ruidos. La información que tengo es que ya eran muchas las denuncias que había hecho la Junta de Vecinos del sector a las autoridades con el tema del ruido. Al parecer se estaba escapando bastante el ruido de la estructura, porque no sé si... Yo recuerdo cuando ellos pusieron ese tipo de herramientas para mitigar que el... Insonorización. Eso mismo. Gracias, Frederick. También los vecinos pueden... Esas denuncias aportan también al proceso y puede que fortalezcan, doctor, el proceso. Bueno, cuando hablamos de ruido, cuando hablamos de ciertas situaciones, en verdad se evalúan, ¿verdad? Se evalúa la situación. Porque, por ejemplo, una estructura que entiendo, no sé, la gente habla mucho, una vez que hubo un incendio, qué sé yo, ¿verdad? Hace como algunos 5 o 6 años estuvo cerrada por la explosión de una planta eléctrica. Sí, en el 2023 un conato de incendio también. Exactamente. Entonces ya, eso venía ya calando. Y llegó un momento en que ella dijo, ya, hasta aquí llegó esta estructura. Porque yo me imagino que de aquel entonces quizás los ingenieros, cuando lo buscaron, el ingeniero recomendó quizás hacer ciertas situaciones. Vamos a poner, por ejemplo, lo que dice los ingenieros, varias columnas de amarre, que sé yo, aunque sea de metal, ¿entiendes? Para cualquier cosa que suceda, aguantarle el techo. Pero si no se tomaron la medida del lugar, lamentablemente hay una culpabilidad con relación tanto a la empresa como a la persona que estaba dirigiendo eso. Bueno, está complicado ese caso. Muchas gracias, doctor. Gracias, Breve, doctor. conciso y Sí. al punto, como siempre. Estamos a la orden, Letal, sí. como diría Estamos a la orden. una persona por ahí. Estamos a la orden.